Apreciados hermanos, en esta oportunidad les voy a presentar el tema del zarandeo y la purificación. El zarandeo es la visión que se encuentra en el libro de Primeros Escritos, ustedes lo pueden buscar ahí, y el zarandeo trata de la división entre dos grupos de personas en la iglesia, de aquellos que se purifican y los que no se purifican. No es el zarandeo del tiempo final que divide el trigo de la cizaña por motivo de la persecución, sino es el zarandeo que debemos estar pasando en este tiempo, antes más bien de la persecución. Vamos a leer el primer párrafo de este capítulo. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios, estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí en esta primera parte, en este primer párrafo? Dice que algunos estaban clamando ante Dios, clamaban ante Dios, dice, con gritos acongojados, con fe robustas. Y es más, estaban pálidos. ¿Qué más dice? Demostraban profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Es una lucha interna del interior, no es una lucha exterior. O sea, no es producto de una guerra, de una persecución, sino es una lucha interna. Eso quiere decir, es una lucha contra el pecado. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, miren, pero con todo su aspecto manifestaban firmeza y gravedad. Este modelo es el ejemplo de cómo nosotros tenemos que purificarnos. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios. Claro, si es que estás purificando tu vida con aflicción y lágrimas para quitar tus pecados, entonces debe haber una aprobación de parte de Dios, o se debe esperar algo así, ¿no? Y después volvían a quedar en severa y grave y anhelante actitud. Luego dice, los ángeles malos los rodeaban oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaban, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. De hecho que cuando empiezan a purificarse, los ángeles malos empiezan a influir sobre ellos, desviándolos del tratando de desviarlos del camino para que ellos desconfíen de Dios. Seguramente les pase cosas malas, para que pasen pruebas tan difíciles a tal punto que puedan desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaban y oprimían a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Le voy a resumir con una imagen. Acá tenemos un grupo de personas que están clamando con oración y lágrimas porque quieren vencer sobre el pecado. Hay una lucha interior. Entonces sucede que los ángeles del maligno lanzan tinieblas para que ellos desconfíen de Dios y murmuren contra Él, ¿no? Pero los ángeles de Dios se encargan de disipar aquellas tinieblas a fin de que ellos fijen sus ojos en Cristo Jesús. Esa es su única salvaguardia. Sigamos leyendo. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, ¿ven? Oraban con angustia, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, o sea que hay otro grupo que no participaban de esta oración con aflicción, sino que se mostraban indiferentes y negligentes sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. ¿Esto qué significa? Que en el mundo, hermanos, va a haber tinieblas en aquel tiempo, y lo estamos viviendo en este momento. Ustedes ven las tinieblas, se refieren a aquellos costumbres, a aquellos malos deseos pecaminosos producidos por el consumismo, y que todas las personas están envueltas, están como dormidas. ¿Por qué? Están dormidas por causa de que ellos piensan de que están bien en sus pecados, se han conformado con ellos. Luego dice, y ésta los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos, de aquellas personas que
no estaban orando con aflicción y lágrimas. Los ángeles de Dios, porque cada uno tiene un ángel, se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Entonces, hasta aquí, hermanos, hay un grupo de personas que afligen su alma con oración y lágrimas, que se purifican, y hay un grupo que no lo hacen y pues están envueltos en densas tinieblas, en las tinieblas del error de este mundo, están envueltos en las tinieblas por el engaño de sus propios pecados. O sea, ellos están engañados y los ángeles de ellos se apartan de ellos y van en auxilio de aquellos que hacen un clamor delante de Dios con oración y lágrimas. Van en auxilio de aquellos que se purifican.